Sabemos que ninguno de los programas que se nos van a presentar puede tener una respuesta que satisfaga al 100% los criterios presentados. Esta realidad, que forma parte de lo limitado que somos los seres humanos, lejos de alejarnos de la política, tiene que suponer un aliciente para implicarnos más. En cuanto a nuestro voto, se trata de elegir las propuestas que, por la estrategia que las acompaña y la persona que las va a tener que impulsar, entendamos en conciencia que más se pueden aproximar en la praxis a dichos criterios. Otra consecuencia de lo anterior, que ya mencionábamos, es que nuestra participación política no la podemos reducir al ejercicio del voto. Es imprescindible implicarnos y complicarnos como cristianos laicos en la política, con mayúsculas, a través de los diferentes cauces que existen: partidos, sindicatos, movimientos sociales, movimiento ciudadano, movimientos no regulados, etc. Permitidme una afirmación que hago porque estoy convencido de ella. Sin nuestra participación, la de los cristianos, veo que es muy difícil que estas instituciones puedan regenerarse éticamente. ¿Qué debe preocupar al político y a las formaciones políticas que se presentan a unas elecciones, sobre todo unas elecciones de tanta trascendencia como las de dentro de 2 semanas? Pues, en primer lugar, cuestiones fundamentales como las que aquí en esta hoja que se ha distribuido se plantean: la dignidad de la persona, la búsqueda del bien común, la prioridad por los pobres, que para el cristiano ha de ser siempre fundamental, el fomento de la participación no se limita al voto, la democracia no se construye solamente cada 4 años, sino que se construye y se mantiene con esfuerzo a lo largo de todo el tiempo político. Y yo me permitiría añadir aquí alguna más, pero sobre todo me parece relevante otra. ¿Qué dicen las distintas fuerzas políticas en torno a ese problema o ese principio o esa necesidad de la cooperación internacional, que es la auténtica muestra de la solidaridad con los pobres, no solo de nuestro entorno ciudadano o más inmediato, sino de todo el mundo, porque no olvidemos que estamos formando parte de ese mundo que, a pesar de las dificultades y a pesar de la crisis del momento, se considera todavía el primer mundo. La solidaridad internacional. A cualquier político, para cualquier formación política, pero sobre todo desde una perspectiva cristiana, debieran preocuparle siempre aquellas preguntas que se formulan ya desde el Génesis. ¿Qué has hecho con tu hermano? ¿O qué has hecho de tu hermano? O aquella mucho más cercana a nosotros que nos sigue interpelando, que viene del Evangelio de Mateo y de Marcos: dadles vosotros de comer. Esto debería preocupar a todas las formaciones, que la respuesta al mandamiento supremo del amor. Pero también la campaña electoral comporta deberes y obligaciones y normas para los electores. La campaña electoral no solo actúan los partidos y los candidatos, también los electores tienen una responsabilidad, y una responsabilidad de información, de enterarse, de saber lo que ofrecen los programas, de reflexionar sobre lo que hacen o prometen unos y otros, y de reflexionar también, y no es menos importante, sobre lo que unos y otros han hecho. Quienes han estado en el gobierno, cómo han respondido a las expectativas que despertaron, cómo se han comportado por estos deberes fundamentales de la justicia, de la mayor equidad, de velar por los pobres, por los necesitados, etc. Y también cómo se han comportado las otras fuerzas desde la oposición. Si han ejercido una oposición con crítica, sí, pero crítica constructiva y responsable, o si por el contrario se han limitado a lo que es más fácil, a hacer una crítica contundente, absolutamente irresponsable y demagógica de que todo lo que se hace desde el gobierno está mal. Todo esto hay que tenerlo en cuenta. Y los electores, a la hora de votar, pues deberían guiarse por estas cuestiones que aquí planteamos, por cuestiones fundamentales como el derecho a la vida, sí, siempre, pero no solo el derecho a la vida en el momento inicial del nacimiento, sino el derecho a la vida a lo largo de toda la existencia humana. El derecho a que nadie se vea privado de la vida como consecuencia de la violencia, de la persecución o de la falta de elementos o de bienes mínimos para una subsistencia con dignidad.
Todo esto debe ser tenido en cuenta y las grandes cuestiones que en el fondo responden al mandamiento del amor, la justicia social, la preocupación social, la mejor distribución de los bienes de este mundo y de las cargas sociales, todo esto es lo que debiera preocupar al cristiano a la hora de hacer un ejercicio responsable del voto. Y para todo esto también, como decía Goyo, la doctrina social de la Iglesia está ahí, desde la Mater et Magistra, cuyo cincuentenario ahora conmemoramos, hasta la mucho más cercana a nosotros, de hace un par de años, de Benedicto XVI, el Deus Caritas in Veritate, que plantea los problemas de esta situación, de esta sociedad en crisis occidental, de esta sociedad mundial también en crisis, y plantea, entre otras cosas, la necesidad de una ordenamiento económico mundial de un signo, de un rostro, de unos caracteres algo más humanos que el que ahora nos preside y en el que ahora nos movemos. Quizá ante estas perspectivas, pues muchos cristianos, y considerando y bajo la seguridad absoluta de que ningún planteamiento de ninguna fuerza política responde al ideal evangélico de ninguna de las maneras, pues muchos cristianos tengamos que conformarnos a la hora de votar con elegir entre lo que no nos entusiasma y lo que no nos gusta, pero en cualquier caso, porque difícilmente podremos encontrar algo, una opción que verdaderamente nos atraiga, que verdaderamente nos entusiasme, pero el ejercicio responsable del voto siempre es una obligación, un deber cívico, aunque no lo sea legal, y por lo tanto debemos ejercerlo todos y de forma meditada, de forma reflexiva y de forma como corresponde al pensamiento cristiano. La nobleza y la dignidad del ejercicio de la política está fuera de toda duda. Lo reconoció de forma solemne la Constitución Gaudium Spes del Concilio Vaticano II, alabando el comportamiento de aquellos que con sincero corazón y sin intereses personales se dedican al noble ejercicio de la política. Se han hecho eco de estas mismas ideas un documento memorable de la Conferencia Episcopal Española, creo recordar que del año 86 o por ahí, de los católicos en la vida pública. Y todos debemos ser conscientes, efectivamente, de que el ejercicio de la política, bien entendido, es un ejercicio de altísima dignidad, que muchos políticos se mueven con auténtica idea de servicio, aunque hay otros muchos, por desgracia, que van a cuidar a ver qué es de lo mío y a ver qué es lo que puedo sacar en los intereses, pero que los católicos, los creyentes, el cristiano, para ser más exactos, que se vea con estas responsabilidades que durante un tiempo, y no para siempre, le ha atribuido la ciudadanía, sea consecuente de ello y con su trabajo esforzado, humilde y de actitud de servicio a la sociedad que la ha elegido, se empeñe en dignificar y en elevar el grado de la consideración de que goza la clase política, eliminando o suavizando por lo menos y contribuyendo a eliminar esta sensación de que en los momentos actuales para la sociedad española la política y los políticos son quizá el estamento de nuestra sociedad menos valorado. La ciudadanía de un periodo de letargo y ha